Bueno, ya son las 8. ¿No? El journal de hoy, voy a exponer, se titula Urticaria crónica espontánea y evidencia de cambios microcirculatorios sistémicos. Agradezco a mi asesora, la doctora Maricela Hernández Robles, y mi nombre es Silvia Rosario Avilés Vargas, soy residente de primer año, y bueno, hoy 23 de septiembre. Este artículo se publicó en la revista Clinical and Translational Allergy en enero de 2024. Esta revista tiene un factor de impacto de 4.6. Su autora es la doctora Dora Motmans del Departamento de Alergia y Inmunología y Alergia del Hospital Universitario de Brookman en la Universidad Libre de Bruselas en Lake, Bélgica. Y también ella trabaja en el departamento de dermatología de dicho hospital, donde sí, en realidad su especialidad es dermatología. Como introducción, todos sabemos que la urticaria crónica espontánea es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica que se caracteriza por la activación espontánea de los mastocitos en la piel con posterior desgranulación y liberación de histamina y otros mediadores proinflamatorios. Se ha investigado varios mecanismos fisiopatológicos de la urticaria crónica espontánea. Entre ellos se identifican las infecciones, la cascada de la coagulación, los factores genéticos y la autoinmunidad. Se cree que la autoinmunidad es es una de las principales causas subyacentes de la urticaria crónica. Ellos se identifican, bueno, en el artículo se identifican dos tipos de hipersensibilidad que son relevantes para diferenciar dos endotipos de urticaria crónica espontánea autoinmune, que es la urticaria crónica espontánea autoalérgica o autoinmune tipo 1. Y en esta, la activación de los mastocitos es impulsada por que está dirigida contra antígenos, es decir, autoalergenos, como la peroxidasa tiroidea. Y por su parte, la tipo 2, los mastocitos son activados por autoanticuerpos dirigidos esos son activados por anticuerpos, pero IgG, que están dirigidos contra la inmunoglobulina E y su receptor de alta afinidad. La urticaria crónica espontánea autoinmune de tipo 1 se dice que es más común que la de tipo 2B, pero en algunos pacientes los dos endotipos se superponen o se pueden tener los dos. Después de la activación de los mastocitos, el endotelio de los vasos sanguíneos de la piel se activa, lo que resulta en vasodilatación y extravasación, que clínicamente vamos a ver como eritema y ronchas o angiodema. Cada vez se desarrollan nuevas ronchas, las células endoteliales se activan y esto resulta en un aumento del flujo sanguíneo, fuga de líquido en la piel, infiltración celular, y por eso es que hay una remodelación vascular en estos pacientes. Bueno, en el artículo exponen lo que es la videocapilaroscopía del pliegue ungueal y bueno, es importante porque en esto se basa lo del artículo. Esto es un método novedoso que en realidad estudia las características microcirculatorias, incluida la densidad, dimensión y morfología capilar. Y la videocapilaroscopía no es una técnica invasiva y puede detectar cambios en la en la microcirculatoria o cambios microcirculatorios mínimos en estos pacientes. Y se utiliza para diagnosticar a pacientes con enfermedades reumáticas que presentan microangiopatías. Y los recuentos reducidos de capilares indican daño endotelial sistémico. Y también se puede identificar con esta técnica neoangiogénesis cuando hay una dilatación capilar y anomalías con capilares tuberculosos agrandados o desorganizados o ramificados. Ahora los vamos a ver. En la urticaria crónica de tipo autoinmune se desconoce si se asocia con cambios en la microcirculatura sistémica, por eso es que se plantea este estudio. Bueno, también en la urticaria crónica espontánea se da la activación de las células endoteliales de la piel, como ya vimos, por los efectos de la histamina, pero también hay otros mediadores, como el factor de crecimiento endotelial vascular
que actúa sobre los receptores de H1. Es, se caracteriza porque es un potente regulador de la angiogénesis. Su expresión es abundante en varias enfermedades inflamatorias crónicas y induce la proliferación y la migración y la formación de tubos de las células endoteliales, promueve la expresión de quimiosinas, así como las moléculas de adhesión leucocítica como la S-lectina, y es producido y secretado por los mastocitos. Se ha visto que en las células de, de la piel de las personas con urticaria y también en el suero, se puede inducir a los mastocitos a secretar más factor de crecimiento endotelial in vitro. Y se han descrito niveles elevados de este factor en la sangre y piel de pacientes que tienen urticaria crónica espontánea. Aunque bueno, es solo en el laboratorio, todavía no está confirmado. Por otra parte, la S-lectina, que es una molécula de adhesión celular, se expresa en los microvasos de la piel y en la médula ósea. Es regulada de forma positiva por citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1B. Y la S-lectina se ha visto que tiene un papel importante en la migración de células transendoteliales y regula de forma positiva a la piel lesionada o bueno, la piel lesionada o no lesionada de pacientes que tengan urticaria. También se ha estudiado que hay una remodelación vascular en la piel de los pacientes con urticaria crónica espontánea y que tienen un número mayor de células endoteliales de tipo CD31 en la piel lesionada en comparación con la piel que es sana. Los pacientes también con urticaria tienen, y que tienen un alto número de células endoteliales de estas CD31 tienen también altas tasas de probabilidad de que presenten angioedemas recurrentes. Y también otro molécula que se está estudiando es el factor de células madre, que también se examinó, bueno, se ha visto en varios estudios, que, bueno, que también se conoce como el ligando del receptor c-KIT, que es el principal factor de crecimiento de los mastocitos. Se piensa que también es bueno, entonces la integridad de las paredes de los vasos sanguíneos se ve comprometida en las ronchas de forma recurrente. Se examinó si había cambios en la circulación fuera del área cutánea lesionada, o sea, si había también cambios en la piel sana de estos pacientes. Por lo cual los objetivos de este estudio fueron dos. En primer lugar, identificar si se producen cambios vasculares sistémicos en los pacientes con o que presenten urticaria crónica espontánea y detectar diferencias entre los endotipos de la urticaria crónica espontánea clínicamente a través de la videocapiloroscopía del pliegue unguial y a través de biológicamente a través de la evaluación de biomarcadores, como estos tres que ya vimos, el factor de crecimiento endotelial, la S-lectina y el factor de células madre. Bueno, entonces para la realización del estudio se estudió un grupo de corte transversal, se incluyó 49 pacientes adultos, todos con el diagnóstico de urticaria crónica espontánea, los cuales se reclutaron entre octubre del 2018 y septiembre del 2021. De estos participantes, 67% eran mujeres que tenían una edad promedio de 38.6 años y el 73% tenía menos de 45 años. Todos los pacientes tenían urticaria crónica espontánea confirmada por médicos expertos en el tema y se incluyeron a los pacientes con urticaria crónica, perdón, se excluyeron o no se metieron en el estudio a los pacientes con urticaria crónica inducible aislada, los que solo presentaban angioedema o que tenían ronchas debido a otras causas. Para los criterios de inclusión, tenían que ser pacientes mayores de 17 años, que no hubieran tomado antihistamínicos 7 días previos, que no estuvieran con medicamentos como omalizumab, corticosteroides o ciclosporinas, que no hubieran tomado antiinflamatorios al momento de la inclusión y que no tuvieran antecedentes de enfermedades del tejido conectivo. También a estos pacientes se les evaluó o se les preguntó por el inicio de los síntomas de la urticaria. Se les preguntó también por los tratamientos previos para la urticaria,
la ocurrencia y las características de si habían presentado angioedema. Se evaluó un perfil cardiovascular y antecedentes de problemas de salud mental. Basándose en la evaluación subjetiva proporcionada por el paciente. O sea que esto se le hizo una entrevista directa al paciente, también se documentó si presentaban estrés o historia médica personal y familiar. Se incluyeron también en el estudio 44 controles sanos que estaban emparejados por sexo, de los cuales 74% eran mujeres y con edad que tenían una edad media de 37.7. 24 fueron en el Hospital Universitario de Bruckmann y 20 en el Departamento de Reumatología del Hospital Universitario de Gante. Para los instrumentos para recolectar los datos o herramientas de certificación de riesgo de comorbilidades se usó el test de actividad urticaria, el UAS7, que el que conocemos aquí. Y los algoritmos, para ver la parte cardiovascular, se utilizaron los algoritmos de predicción de riesgo SCORE-2 y SCORE-2 Older Person para mayores de 69 años. Y con esto lo que se pretendía era estratificar si el riesgo del evento cardiovascular a 10 años era bajo, entonces sería un grado 1, si era moderado un grado 2, si era alto un grado 3. Y obesidad se estableció con un índice de masa corporal cuando era mayor a 30 kilos por metro cuadrado. Sobre los marcadores de urticaria crónica autoinmune tipo 2B, se trataron de identificar en las personas que tenían antecedentes igual de alguna enfermedad autoinmune. Entonces se valoraron anticuerpos antinucleares, también se examinó si tenían niveles bajos de IgE o elevados de anticuerpos antiperoxidasa, y estos, según estos resultados, se clasificaron en dos grupos: los que tenían niveles bajos de IgE y niveles elevados de anticuerpos antiperoxidasa, y los que tenían niveles altos de los que tenían niveles altos o normales de IgE y niveles normales de los anticuerpos antiperoxidasa. Después se compararon estos dos grupos utilizando la videocapilaroscopía, igual comparándola entre los dos grupos, que vamos a ver ahora. También se realizaron pruebas cutáneas con suero autólogo, que es este test para evaluar la autoreactividad. Se examinó la presencia de factores liberadores de histamina en el suero, incluidos los anticuerpos que liberan la histamina, y se realizó de acuerdo con el grupo de trabajo de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, y las respuestas de los abones se midieron a los 15 y a los 30 minutos después de la inyección intradérmica de 50 microlitros de suero autólogo, y se consideró que era una prueba positiva cuando el abón inducido por el suero tenía un diámetro de al menos 1.5 milímetros mayor que el control negativo. A los pacientes también se sometieron a análisis de sangre, donde se recolectó sangre venosa de los pacientes que tenían urticaria y del grupo control también, y fue el mismo día que se les realizó la prueba de la videocapilaroscopía. Pusieron que por razones logísticas, uno de los grupos del hospital no participó en el subestudio de las análisis de sangre. Y las concentraciones plasmáticas del factor de crecimiento vascular de selectina y del factor de células madres se determinaron mediante un ensayo inmunoabsorbible ligado a enzimas, o sea, por un ELISA, que siguió las instrucciones del fabricante. Sobre la videocapilaroscopía, los sujetos, tanto los que tenían diagnóstico de urticaria como el grupo control, se les realizó la prueba. Se les examinó todos los dedos, excepto los pulgares, y se evaluaron con un lente de contacto de aumento de 200X. Se capturaron y codificaron y guardaron 2 imágenes por cada lecho unguial, y las imágenes se analizaron, se leyeron, fueron aleatorizaron, se leyeron y se reportaron por un experto capacitado en esta técnica, que fue certificado en la Liga Europea contra el Reumatismo. El experto que lo leyó
estaba cegado al estudio y no sabía también el estado de salud de los participantes. Y para hacerlo, igual se siguió el protocolo de capilaroscopía del grupo de la Liga Europea contra el Reumatismo, que sobre la microcirculación en enfermedades reumáticas, que lo que dice o lo que incluyen es que se da la evaluación cuantitativa de videocapilaroscopía en una cuadrícula de 1 milímetro, como se ve en la foto. Esa es la parte que examinan de cada persona. Sobre la estadística se utilizó en este estudio, primero las variables continuas fueron medias y su desviación estándar. Las cuantitativas, números y porcentajes, las diferencias de las medias de las variables continuas entre los dos grupos independientes se compararon utilizando las pruebas T-Student clásicas o también las pruebas de Welch en casos de que hubiera heterogeneidad en las variables. Las asociaciones entre cada variable continua y las demás variables de interés se investigaron utilizando análisis de regresión múltiple y se compararon en más de 2 grupos independientes utilizando análisis de varianza, bueno, la ANOVA, y las diferencias entre grupos y las asociaciones relacionadas con las variables cuantitativas se analizaron mediante pruebas exactas de chi cuadrado de Pearson. Y se consideró significativa una diferencia estadística cuando tenía una P en menor a 0.05%, y para el análisis de todos los datos se utilizó el software IBM SPPSS versión 28.0. Y ya para ver los resultados que se obtuvieron sobre la demografía, las características clínicas y los resultados de laboratorio de los pacientes con urticaria, se vio o se tuvo el resultado que el 70% tenía actividad de la enfermedad moderada o severa y el 80% tuvo abones todos los días, el 49% tuvo la urticaria por más de un año y el 71% reportó más abones nocturnos que diurnos. 67% de los pacientes presentó además angioedema y el 78% con angioedema tuvo los episodios al menos una vez al mes. 22% de los participantes tuvo una comorbilidad autoinmune y la más común fue la tiroiditis de Hashimoto en el 36% de estos pacientes. 1 de cada 3 pacientes, o sea, un 35% de los pacientes presentó niveles elevados de proteína C reactiva. 1 de cada 4 pacientes, un 26%, tuvo niveles elevados de la tasa de sedimentación de eritrocitos y los niveles de IgE fueron bajos, menos de 40 unidades por mililitro en el 25% de los participantes y altos en el 50% de los participantes. 19% de los participantes se identificaron que tenían anticuerpos antitiroperoxidasa y la IgE fueron bajas o los niveles de anticuerpos antiperoxidasa fueron altos en 19 de los 49 pacientes involucrados en el estudio, que correspondía al 39%. En este grupo no se presentó diferencias significativas en la duración de la enfermedad ni en la actividad de la enfermedad. En el grupo de los que sí tenían alteraciones de IgE o de los anticuerpos antitiroperoxidasa, que lo vamos a ver más adelante. Sobre la videocapiloroscopía, entonces los pacientes con urticaria crónica espontánea sí tienen una densidad capilar menor, más dilatación capilar de los capilares irregulares y más capilares de forma normal en comparación con los controles sanos. Entonces sí se vio que los pacientes con urticaria crónica espontánea y los controles sanos mostraron diferencias marcadas en la densidad capilar, dimensiones y morfología. Se vio que los pacientes con urticaria tenían menos capilares, más capilares con dilataciones irregulares y en cuanto a la morfología tenían más capilares de forma normal. Presentaron más capilares cruzados de forma normal, capilares ramificados y capilares con puntas cóncavas. Entonces se vio que los pacientes con urticaria crónica espontánea y el grupo control sí no mostraron diferencias en microhemorragias. Sí se vio que no habían cambios, pero sí en en la presencia de capilares y también de las dilataciones. Por otra parte,
también se tuvo resultado, bueno, o se analizó que la urticaria crónica espontánea con los pacientes que tenían una historia de enfermedad autoinmune, niveles bajos de IgE o niveles elevados de anticuerpos antitiroperoxidasa, están vinculados a alteraciones de la microcirculatorias distintas. Por ejemplo, el 22% que tenían antecedentes o historia actual de una enfermedad autoinmune presentaron menos dilatación en los capilares que aquellos que no tenían una enfermedad autoinmune. Luego, los pacientes con antecedentes de enfermedad autoinmune tuvieron también capilares menos dilatados. Y los pacientes con urticaria y que también tenían antecedentes de enfermedad autoinmune presentaron más capilares ramificados en la videocapilaroscopía en comparación con pacientes con urticaria crónica sin antecedentes previos de enfermedad autoinmune. También los pacientes con urticaria crónica espontánea, que además asociaban niveles bajos de IgE o niveles elevados de anticuerpos antitiroperoxidasa, tuvieron una mayor densidad capilar y menos dilatación capilar. Entonces, sí, ellos dicen, o se tuvo que una IgE baja, anticuerpos antitiroperoxidasa elevados, niveles elevados de ANA y los resultados positivos en la prueba de suero autólogo no estuvieron vinculados a diferencias significativas en los parámetros de la videocapilaroscopía, como se hubiera esperado. O sea, que sí se vio que los pacientes con la urticaria tenían cambios, pero específicamente en estos pacientes pues no hubo una diferencia significativa a la hora de que analizaron los datos. Y eh, también al analizar los biomarcadores como el factor de crecimiento endotelial vascular, la S-lectina y antecedentes de enfermedad autoinmune, se vio que se asociaron con cambios en la microcirculatura. Entonces, los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular y la S-lectina de los pacientes con urticaria sí se vincularon a cambios microcirculatorios detectados por la videocapiloroscopía. Y los niveles altos del factor de crecimiento endotelial vascular presentaron tasas de forma significativa más altas de capilares anormales. Los niveles altos de la S-lectina tuvieron menos dilataciones capilares y también dilataciones irregulares. Entonces, también se vio que en los pacientes con urticaria los niveles de S-lectina se asociaron con antecedentes de enfermedad autoinmune, pero no los pudieron asociar con los pacientes que tenían niveles bajos de IgE o altos de anticuerpos antitiroperoxidasa. Y los niveles de factor de crecimiento endotelial vascular y de factores de células madre en pacientes con urticaria no se asociaron con antecedentes o presencia de la enfermedad autoinmune. Entonces, ya en la discusión, pues sí analizan todo esto porque fue diferente el resultado de lo que se esperaba. Entonces, bueno, sí, ese es el primer estudio que utiliza videocapilaroscopía en la urticaria crónica espontánea y se identificó anomalías específicas en los capilares del lecho unguial que podría implicar un involucramiento vascular sistémico en la patología de la urticaria. Em, Estos hallazgos indican que los pacientes con urticaria crónica tienen una densidad capilar menor y también que en estos pacientes hay malformaciones capilares y dilataciones irregulares, o sea, que hay mayores en comparación con los sujetos sanos. Esto se vio que es similar a un estudio que se realizó hace poco por Cesoni y su grupo de trabajo en el cual en angioedema hereditario, donde vieron que los pacientes con angioedema hereditario que tenían deficiencia en inhibidor C1 también mostraron una disminución en la densidad capilar y que tenían un aumento en las dilataciones capilares con más capilares tubertosos o ramificados. Entonces, estas similitudes de la urticaria crónica espontánea y el angioedema hereditario sugiere que la actividad episódica recurrente de las células endoteliales, que es de forma independiente del mecanismo activador en las dos patologías, pero igual puede resultar en cambios microcirculatorios sistémicos. Ya en los cambios en la urticaria crónica espontánea, en la densidad capilar del lecho ungual,
mundial, perdón, en las dimensiones y morfologías fueron menores o menos pronunciados en pacientes con antecedentes de enfermedad autoinmune, que esto es lo que ellos no pensaban encontrar en el estudio. Y en aquellos con niveles bajos de IgE o elevados de anticuerpos antitiroperoxidasa, que son marcados en la urticaria crónica espontánea autoinmune. Entonces, esto era inesperado, ya que la urticaria crónica autoinmune suele caracterizarse más bien por una alta actividad de resistencia a los tratamientos estándares y una alta tasa de angioedema. En el artículo ellos dicen que no es posible explicar por qué los pacientes con marcadores de urticaria crónica espontánea autoinmune muestran menos anormalías capilares en comparación con los pacientes que no tenían estos marcadores. Sí se ha visto en estudios previos que los pacientes con urticaria crónica espontánea de origen autoinmune tuvieron una duración de la enfermedad más corta. Esto, una de las posibles causas que ellos dicen es de que al ser una enfermedad más agresiva que tal vez no respondió al tratamiento inicial, ellos se ven obligados a consultar con un experto más rápido que los pacientes que no presentaban urticaria de tipo autoinmune. Esa es una de las hipótesis que ellos dan en el estudio. Por otra parte, en este estudio también los pacientes con marcadores de urticaria crónica autoinmune no tuvieron diferencias significativas en la duración de la enfermedad ni en la actividad de la enfermedad en comparación con los pacientes sin marcadores de urticaria crónica autoinmune. Entonces, se han investigado posibles mecanismos de cambios en la microcirculatoria, en cambios microcirculatorios, perdón, de, de estos pacientes por medio de la videocapiloroscopía y en pacientes con urticaria crónica espontánea, también se han observado mediadores como la S-lectina, el factor de células madres y el factor de crecimiento endotelial vascular, los cuales sí son conocidos por activar las células endoteliales y regular la permeabilidad vascular. Estos mecanismos independientes de la histamina parecen contribuir a la fuga vascular con influencia directa o indirecta en la transmisión de señales del factor de crecimiento endotelial vascular. Y en la piel con urticaria crónica espontánea, el factor de crecimiento endotelial vascular es un marcador potencial para la angiogénesis. Sin embargo, todavía en el suero de esos pacientes falta evidencias claras para ver si hay una asociación. Y a pesar de que se sabe que el factor de crecimiento endotelial vascular sí está asociado con patologías donde incluyan inflamación epitelial y esto, pues no se ha podido demostrar niveles elevados de este factor en la sangre de pacientes con urticaria crónica espontánea en comparación con los sujetos sanos todavía. Bueno, lo que sí es que los pacientes con urticaria crónica espontánea con niveles elevados del factor de crecimiento endotelial vascular presentaron de forma significativa más capilares anormales y más capilares cruzados en comparación con aquellos con niveles bajos del factor de crecimiento. Por otra parte, aunque varios autores muestran que hay una sobreexpresión de la S-lectina en la piel de pacientes con urticaria crónica espontánea, las investigaciones sobre los niveles de la S-lectina en suero es todavía controvertida y es escasa, todavía no se sabe bien. En este estudio, los niveles de S-lectina en suero no se elevaron de forma significativa en comparación con los controles sanos. Y con respecto al factor de células madres, bueno, no pudieron mostrar tampoco niveles elevados en suero en la urticaria crónica espontánea. Y esto es consistente con estudios previos que se han realizado. Sobre las fortalezas de este estudio, o lo que ellos ponen en el artículo, es que realizaron análisis exhaustivos de los capilares del lecho unguial mediante esta técnica de videocapiloroscopía del pliegue unguial, y los pacientes fueron bien caracterizados de forma clínica en términos de marcadores de laboratorio, con los marcadores de las pruebas de sangre. Se observaron 3 posibles marcadores moleculares, bueno, de las células endoteliales de cambios microcirculatorios en combinación con la evaluación al mismo tiempo de la videocapiloroscopía. Y estos hallazgos
En videocapiloroscopía subrayan el impacto microvascular potencial que sí hay por la naturaleza crónica de la urticaria crónica espontánea. Este estudio también tuvo limitaciones importantes. Una de ellas fue que fue monocéntrico y el número y también la diversidad de los pacientes fue limitado. Recordemos que fue un estudio solo de 49 pacientes. También falta información sobre resultados que definan la urticaria crónica espontánea autoinmune como autoanticuerpos que activen los mastocitos y pruebas de basófilos, los que no permitan conclusiones, lo que no permite conclusiones definitivas en este caso. Y también la videocapiloroscopía, bueno, es un método que ya está estandarizado para detectar microvasculopatía en enfermedades reumáticas y por eso es principalmente que se utiliza, pero su validez en enfermedades inflamatorias de la piel todavía sigue siendo poco investigado. Entonces esto sí desafía la interpretación de estos resultados que se obtuvo. Y como conclusiones, ellos establecen en el artículo que se identifica anomalías en la microcirculación en pacientes con urticaria crónica espontánea y proporciona más evidencia de que la urticaria tiene efectos sistémicos más allá del desarrollo de las lesiones cutáneas. Por otra parte, los factores de crecimiento endotelial vascular y la S-lectina circulante sí parecen estar vinculados, al menos en parte, pero estos hallazgos necesitan ser confirmados y ampliados para atender mejor los mecanismos subyacentes. Desde una perspectiva clínica, sí será importante mostrar si un tratamiento efectivo puede revertir el involucramiento vascular sistémico en pacientes con urticaria crónica espontánea y si un tratamiento temprano también puede prevenirlo. Como conclusiones personales, pues sí se identificaron cambios significativos en la microcirculación de los pacientes con urticaria crónica espontánea, lo que sugiere que estas alteraciones pueden estar relacionadas con la patogénesis de la enfermedad. Los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular y la S-lectina se asociaron con características clínicas y microcirculatorias en pacientes con urticaria crónica espontánea, lo que indica su potencial como biomarcador para evaluar la actividad de la enfermedad. Bueno, aunque no se relacionó con todos los pacientes que tenían la urticaria, ¿verdad? Un porcentaje de pacientes con urticaria crónica espontánea presentaba enfermedad autoinmune, entonces se sigue resaltando la importancia de evaluar y manejar estas comorbilidades en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea y la validez del videocapiloroscopía en enfermedades inflamatorias de la piel sigue siendo poco investigada, en lo que complica la interpretación de los resultados o la fidelidad de estos resultados. Y los hallazgos evidencian la necesidad de una mayor investigación en el área y la importancia de personalizar el tratamiento basado en las características individuales de cada paciente. Y bueno, este es el artículo que traía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta.